Hay declaraciones que los tribunales reciben y que el tribunal sabe procesar porque el tribunal lleva siglos recibiendo declaraciones y tiene los instrumentos para encajarlas en el lugar que les corresponde dentro del proceso. Y hay declaraciones que el tribunal recibe y que ningún instrumento disponible sabe exactamente dónde colocar. La de Aurelio Montes fue de las segundas. Aurelio Montes era el viudo. Era el hombre al que le habían matado a su mujer. Era la víctima directa en el sentido en que el Código Penal usa esa palabra. El que tiene derecho a la acusación particular, el que puede pedir la pena máxima, el que el sistema reconoce como el que más ha perdido y al que por tanto el sistema da la voz más autorizada para pedir lo que considere que merece pedirse. Aurelio Montes se sentó en el estrado. El fiscal lo había preparado para lo que se esperaba de él en ese estrado, que era lo que se espera siempre del viudo en un juicio como ese: el relato del daño, la articulación de lo que se ha perdido, la voz del dolor que le da al tribunal la escala humana de lo que está juzgando. Lo que dijo fue esto: que el acusado era un buen hombre. El silencio que siguió en la sala duró suficiente para que todo el que estaba presente lo registrara de una manera que no iba a olvidar. El fiscal tardó un momento en recuperar el hilo. La defensa no supo qué hacer durante unos segundos con algo que no esperaba necesitar que la defensa hiciera nada. El juez esperó, y Aurelio Montes, con la calma específica del que ha decidido decir lo que tiene que decir, sin importarle del todo cómo lo reciben, explicó por qué. El hombre que está en el centro de esta historia se llama Esteban, tiene 64 años, ha cumplido 19 dentro, lleva 3 fuera. Su hermana se llamaba Marisol, tenía 43 años cuando murió, llevaba 16 casada con Aurelio. Lo que ocurrió entre los tres, en los años que preceden a lo que ocurrió, es lo que esta historia va a intentar contar con la honestidad que requiere. No para que lo que hizo Esteban sea entendido como algo distinto de lo que fue, sino para que la declaración de Aurelio en ese estrado tenga el contexto que la declaración necesita, para no ser reducida a la anécdota extraña del viudo que defendió al cuñado que mató a su mujer, que es la reducción que algunos medios hicieron y que era la más cómoda y la más insuficiente de todas las lecturas posibles. Esteban y Marisol Vidal nacieron en una familia que desde fuera tenía todos los elementos de la estabilidad y que desde dentro tenía los elementos de algo más complicado, que no tiene un nombre preciso en el vocabulario que el mundo exterior usa para describir las familias. Su padre, Rodolfo, era médico de cabecera en un barrio de clase media de una ciudad mediana. Tenía la reputación que tienen los médicos de familia que llevan muchos años en el mismo barrio. Conocida, respetada, construida sobre la acumulación de las vidas que han pasado por su consulta y que él ha acompañado con la competencia y la dedicación que el oficio requiere. Fuera de la consulta, era un hombre diferente de la misma manera en que algunas personas son radicalmente distintas en el espacio profesional y en el privado. No porque sean dos personas, sino porque el espacio profesional les da una estructura que el espacio privado no les da, y que sin esa estructura, lo que hay en ellos funciona de manera diferente. Lo que funcionaba de manera diferente en Rodolfo Vidal dentro de su casa era su relación con el alcohol y con el control que el alcohol le quitaba de una manera que la consulta y la responsabilidad profesional le restituían. No era violento en el sentido de los golpes sistemáticos que Esteban no recuerda de manera que pueda articularse como patrón continuo. Era violento en el sentido de la palabra, de lo que se dice cuando el alcohol ha reducido el filtro entre lo que se piensa y lo que se dice a los que están más cerca, y que no pueden irse porque son los que están más cerca. Lo que se decía, en las noches que eran las noches de ese tipo, tenía un destinatario preferente que los que crecen en entornos como ese reconocen sin necesidad de que se les explique: el hijo, Esteban. No por ninguna razón que Esteban pudiera identificar de manera racional, sino por la razón irracional y común de que Esteban era el que estaba ahí, y el que tenía suficiente edad para ser el receptor de algo que en realidad no tenía destinatario correcto, pero que necesitaba salir. Marisol era 5 años menor. Estaba, en los años en que esto ocurría con más frecuencia, en el rango de edad en que los niños son protegidos de estas cosas por los que son lo suficientemente mayores para interponerse. Esteban se interponía. No siempre. No de manera heroica ni declarada. De la manera en que lo hacen los hermanos mayores que han aprendido que interponerse funciona mejor que no interponerse.
con la eficiencia del que ha calibrado cuando la intervención produce el efecto que busca y cuando produce el contrario. Marisol creció con una versión de su hermano que era la que Esteban le dejaba tener, la del hermano que estaba, que la protegía, que tenía la solidez que el resto del espacio doméstico no siempre tenía. No la versión completa, la versión que cabía en lo que Esteban podía darle sin transferirle el peso que él estaba cargando. Eso construyó algo entre los dos que tenía una deuda implícita que ninguno de los dos nombraba porque no necesitaban nombrarlo. Esteban había absorbido algo para que Marisol no tuviera que absorberlo. Y ese algo había dejado en Esteban una marca que no era visible pero que estaba. Los dos salieron de esa casa de maneras diferentes. Esteban a los 19, con la urgencia del que lleva demasiado tiempo dentro de algo y que ha llegado al punto donde seguir dentro cuesta más que el miedo de salir. Encontró trabajo en la construcción, después en la hostelería, después en varias cosas más que tienen la textura de las trayectorias laborales de quien está encontrando su camino sin mapa disponible y que acepta que el mapa se va haciendo mientras se camina. Marisol a los 22, que es la edad a la que se fue, porque a los 22 conoció a Aurelio, y Aurelio tenía un piso y un trabajo estable y una manera de estar en el mundo que producía en Marisol la sensación que Esteban llevaba años intentando darle desde otro lugar, que había un suelo firme debajo de los pies, que no todo se movía. Aurelio Montes tenía 26 años cuando conoció a Marisol. Era técnico de mantenimiento industrial, metódico, con la clase de presencia tranquila que no ocupa más espacio del que le corresponde y que sin embargo llena el espacio que ocupa de una manera que los que están cerca lo registran sin necesariamente saber nombrarlo. No era expresivo en el sentido convencional. Era consistente. Y la consistencia, para alguien que ha crecido en la inconstancia, tiene el atractivo específico de lo que uno no ha tenido suficiente y que por tanto reconoce con una intensidad que los que lo han tenido siempre no comprenden del todo. Se casaron 2 años después de conocerse. Esteban fue al enlace. Era la relación que tenía con Marisol en ese periodo. Presente en los eventos que definían su vida. Menos presente en el día a día que la distancia geográfica y la arquitectura diferente de cada uno hacía natural. Con Aurelio construyó algo que Esteban no esperaba construir, una relación propia, no a través de Marisol, sino directamente. No eran amigos en el sentido de los que se buscan, eran cuñados en el sentido de los que, cuando se encuentran en el espacio que comparten, encuentran que el encuentro vale la pena de una manera que ninguno de los dos habría predicho. Lo que Aurelio tenía, y que Esteban registró desde las primeras veces que estuvieron juntos, en contextos que iban más allá de la comida familiar, era una capacidad de escuchar que no era pasividad. Era atención. La atención específica del que escucha para entender y no para responder, que es más rara de lo que debería ser, y que cuando uno la encuentra en alguien, la reconoce como algo que vale. Aurelio, por su parte, dice que lo que encontró en Esteban en esos primeros años era la versión completa de algo que en Marisol veía solo en parte. La historia de dónde venían los dos. El peso específico de esa historia, lo que habían cargado y cómo lo habían cargado de maneras distintas. Marisol hablaba de su infancia con la distancia que produce haberla vivido de la manera en que Marisol la había vivido, protegida en parte, y esa protección había tenido el efecto de hacer la historia menos nítida desde dentro de lo que era desde fuera. Esteban la tenía nítida, tenía todos los ángulos, y cuando Aurelio tuvo suficiente confianza para preguntarle por ella, Esteban respondió con la honestidad del que ha decidido que cargar algo solo es menos eficiente que cargarlo con alguien que puede entenderlo. Los años que van de la boda de Marisol y Aurelio al año en que ocurrió lo que ocurrió son 14. En esos 14 años, las cosas que son visibles desde fuera son las cosas que parecerían en un relato de una familia funcional. Esteban visitando a los dos en las Navidades, en los veranos, en las ocasiones que las familias marcan como las ocasiones de estar juntos. Esteban siendo el tío de los 2 hijos que tuvieron Marisol y Aurelio, que tenían en el año en que ocurrió 8 y 11 años. Esteban y Aurelio teniendo la relación que habían construido, que con los años había encontrado sus propios rituales al margen de los familiares. El café cuando Esteban pasaba por la ciudad, la llamada cuando alguno de los dos tenía algo que necesitaba decirle a alguien que lo escuchara de la manera en que el otro escuchaba. Lo que no es visible desde fuera en esos 14 años, y que es la parte de la historia sin la cual la declaración de Aurelio en el estrado no tiene el contexto que necesita,
requiere entrar en dos espacios paralelos que solo se conectaron de la manera en que se conectaron al final. El primero es el espacio de Esteban. Esteban en esos años acumuló lo que se acumula cuando algo que uno lleva dentro no encuentra el canal que necesita para salir de una manera que no produzca daño. Bebió, como había bebido en periodos anteriores de su vida, con la función específica que el alcohol tenía para él, y que era la misma que había tenido para su padre, y que él había jurado que no iba a tener para él, y que sin embargo tuvo porque los juramentos que uno hace sobre lo que no va a ser no son el instrumento correcto para dejar de serlo. Tuvo una relación larga que se fue deteriorando de la manera en que se deterioran las relaciones cuando uno de los dos lleva dentro algo que no ha resuelto y que la relación ilumina sin que la iluminación produzca la resolución, sino solo el dolor de ver con más claridad lo que no está resuelto. Trabajó con la irregularidad de quien tiene periodos buenos y periodos que no lo son, y que esa alternancia produce una inestabilidad de fondo que hace difícil construir algo que requiera la consistencia que él no siempre podía dar. No era un hombre destruido en el sentido visible. Funcionaba. Tenía días, semanas, periodos de meses en que lo que funcionaba en él era lo que realmente era. Una persona con capacidad real de conexión, con un sentido del humor que la gente que lo conocía recordaba, con la inteligencia práctica del que ha aprendido a resolver problemas sin los recursos que otros tienen porque nunca tuvo esos recursos. Pero tenía también lo otro. Y lo otro estaba ahí, con la presencia silenciosa de lo que no ha sido tratado, y que por tanto no desaparece, sino que espera. El segundo espacio es el de Marisol. Marisol en esos 14 años construyó la vida que había construido con Aurelio. Fue una vida real, con el peso y la textura de las vidas que son reales, con sus periodos buenos y sus periodos difíciles, con los hijos que crecían y que requerían lo que requieren los hijos cuando crecen, con el trabajo de Marisol que ella había retomado después de los años en que los niños eran pequeños y que le daba algo propio que el espacio doméstico no le daba en la misma medida. Lo que Marisol también desarrolló en esos años, y que Aurelio vio y que intentó acompañar de las maneras que supo, y que a veces fueron suficientes y a veces no. Fue algo que en ese tiempo y en ese contexto tenía menos nombre del que tiene ahora. Una depresión que no era episódica sino de fondo. Una tristeza estructural que los periodos buenos no resolvían sino que cubrían temporalmente, y que cuando los periodos buenos terminaban, volvía con la regularidad de lo que no ha sido atendido en su raíz. Aurelio lo veía. Intentó lo que sabía intentar. Buscó ayuda profesional de la manera en que lo buscan los que no saben buscar ayuda profesional porque nadie en su entorno les ha enseñado que eso es algo que se busca. Con torpeza, con la resistencia del que teme que buscar ayuda sea admitir que lo que tienen entre manos no pueden manejarlo solos. Llegaron tarde a algunos instrumentos que habrían podido cambiar algo. No porque no quisieran, sino porque el tiempo entre reconocer que algo necesita atención y encontrar la atención correcta es siempre más largo de lo que debería. Lo que Marisol le decía a Esteban en las llamadas de esos años, con la confianza específica que tenía con él y que no tenía con nadie más de la misma manera, era a veces más de lo que le decía a Aurelio. No porque Aurelio no estuviera, sino porque con Esteban había un código compartido que venía de antes y que hacía que ciertas cosas pudieran decirse de una manera que con Aurelio, que no venía del mismo antes, requerían más construcción. Esteban escuchaba, y lo que escuchaba en los últimos años, antes de lo que ocurrió, le producía algo que él describe ahora, con la distancia de 19 años dentro y 3 fuera, como la combinación más difícil que puede producirse en alguien que ya lleva algo dentro sin resolver, la impotencia de ver a alguien que quieres en un lugar en que no puede salir y no tener el instrumento para sacarlo. La noche del 3 de abril de 2004 no fue una noche que estuviera en el calendario de nadie como la que iba a ser. Aurelio estaba de guardia en la empresa. Los niños estaban dormidos. Esteban había pasado por casa de Marisol esa tarde, que era algo que ocurría con cierta frecuencia cuando estaba en la ciudad, y se había quedado a cenar. Lo que ocurrió en el espacio de esa noche tiene los elementos que los procesos judiciales documentan y que esta narración no va a reproducir con el detalle que los expedientes contienen, porque el detalle ya está en los expedientes, y no es lo que esta narración está intentando contar. Lo que está intentando contar es esto, que Esteban en esa noche llegó al punto donde algo que llevaba dentro, construido en capas durante 43 años,
Encontró el detonador específico que lo hizo colapsar de una manera que el colapso tomó una dirección que ninguna persona con acceso a la historia previa habría elegido y que sin embargo ocurrió. Marisol murió esa noche. Tenía 43 años. Esteban llamó a emergencias. Esperó. No se fue. Aurelio llegó desde la empresa cuando lo llamaron. Lo que encontró y lo que los siguientes días fueron para él, es de él, y no de esta narración, porque hay cosas que pertenecen a las personas que las vivieron y que reproducirlas en detalle, sin que esa persona lo haya elegido, sería una intrusión que esta historia no se permite. Lo que sí es de esta narración es lo que Aurelio hizo en los días que siguieron, cuando tuvo que tomar decisiones sobre cómo iba a posicionarse en el proceso que se abría. Habló con el abogado que la familia le recomendó para ejercer la acusación particular. El abogado le explicó lo que el proceso requería, lo que podía pedirse, cuál era la estrategia que maximizaba la condena desde la posición del perjudicado. Aurelio escuchó, preguntó, después dijo que necesitaba tiempo. Lo que hizo con ese tiempo fue lo que Aurelio Montes hace con las cosas que necesitan ser pensadas. Pensar, sin prisa, sin el tipo de urgencia emocional que el entorno esperaba que tuviera y que él tenía, pero que no le permitía gobernar el proceso, porque gobernarla habría sido abandonar el único instrumento que conocía para tomar decisiones. La razón completa con toda la información disponible. La información disponible que Aurelio tenía era más completa que la que tenía cualquier otra persona en ese proceso, incluyendo el fiscal, incluyendo el juez, incluyendo los peritos, porque Aurelio era el único que había estado dentro de la historia de los tres durante 14 años y que, por tanto, había visto cosas que ningún expediente podía contener porque ningún expediente había estado ahí. Había visto a Esteban, lo que Esteban era, completo, no la versión reducida que los procesos judiciales producen de las personas que juzgan, porque los procesos necesitan producir versiones que quepan en sus categorías. Había visto lo que Esteban cargaba y cómo lo cargaba, y durante cuánto tiempo y con qué instrumentos y cuáles de esos instrumentos habían fallado, y por qué. Había visto la relación entre Esteban y Marisol con la complejidad real que esa relación tenía, el amor que era real, la deuda que era real, el peso que era real, lo que ninguno de los dos había sabido hacer con todo eso junto, cuando todo eso junto llegó a un punto que ninguno de los dos tenía los instrumentos para gestionar. Y había visto algo más, algo que los días que siguieron le confirmaron de una manera que no necesitaba confirmación porque ya lo sabía antes, que Esteban, en esas primeras semanas después de lo que había ocurrido, estaba en el estado de alguien que ha hecho algo que no puede deshacer, y que el peso de ese algo no lo está procesando de la manera de quien busca escapar de él, sino de quien lo está cargando con toda su superficie, sin atenuar, sin la distancia que permite seguir funcionando. Lo que Aurelio decidió no fue perdonar. Dice que esa palabra no le corresponde a él, que el perdón, si existe en esta historia, le pertenece a sus hijos, que son los que más perdieron y que tendrán que decidir con sus propios instrumentos qué hacen con eso cuando tengan los instrumentos para decidirlo. Lo que decidió fue decir la verdad que tenía, toda, sin quitarle nada, sin añadirle nada. En el estrado, cuando dijo que Esteban era un buen hombre, el fiscal lo interrumpió con la delicadeza que se usa cuando uno necesita redirigir algo que se está yendo del guión, sin parecer que está impidiendo que el testigo hable. Aurelio no se dejó redirigir. Continuó. Dijo, lo conozco desde hace 16 años. He visto cómo es cuando nadie lo está mirando, que es la única manera de saber cómo es alguien de verdad. He visto lo que cargaba. He visto cómo intentó cargarlo. He visto lo que ocurre cuando alguien carga algo durante demasiado tiempo, sin los instrumentos correctos, y llega al punto donde ya no puede seguir cargándolo de ninguna manera que no produzca daño. No estoy diciendo que lo que hizo no merezca consecuencias. Estoy diciendo que lo que hizo no es la totalidad de lo que es. Y creo que este tribunal necesita saber eso para que lo que decida sea una decisión tomada con toda la información, no con la que es más fácil de procesar. El fiscal no respondió de inmediato. El juez le permitió continuar. Lo que Aurelio dijo durante los 20 minutos siguientes fue el relato de lo que había observado en 14 años con la precisión metódica del que ha organizado la información que tiene antes de presentarla, la historia familiar que conocía, lo que Esteban había absorbido, lo que eso había producido,
los momentos en que había visto a Esteban intentar hacer algo diferente y los momentos en que no había podido. La relación con Marisol con su complejidad real, lo que los 2 años anteriores al hecho habían tenido de acumulación que ninguno de los dos había sabido gestionar con los instrumentos disponibles. Habló de Marisol de una manera que produjo en la sala el tipo de silencio que produce el dolor real cuando se articula sin la dramatización que el contexto judicial tiende a generar, porque la dramatización llena el espacio que el dolor real, cuando es real, deja lleno de otra manera. Y dijo, al final, una cosa que el fiscal incluyó en su resumen, no para usarla a favor del acusado, sino porque no incluirla habría sido omitir algo que el tribunal necesitaba escuchar, que Marisol lo habría querido así. No que habría querido lo que ocurrió, sino que habría querido que la historia completa fuera dicha, que Esteban fuera visto completo, que la persona que la conocía mejor en el mundo, que era él, dijera lo que sabía en lugar de lo que el proceso esperaba que dijera. La condena fue de 21 años, con las atenuantes que la declaración de Aurelio contribuyó a fundamentar, junto con la evaluación psiquiátrica que describió el cuadro que Esteban tenía y que llevaba años sin diagnóstico. La condena fue inferior a la que el fiscal había pedido. Esteban cumplió 19. Lleva 3 fuera. Los hijos de Marisol y Aurelio tienen ahora 27 y 24 años. Aurelio los crió solo, con la ayuda de su familia y de la familia de Marisol, que después de los años que costaron los años difíciles, encontraron una forma de estar presentes que no requería borrar lo que había ocurrido, sino coexistir con ello. Esteban no ha visto a los hijos de Marisol desde esa noche. No porque haya habido una decisión declarada de no verlos, sino porque hay cosas que se dejan estar en el lugar donde están mientras el tiempo hace lo que el tiempo hace, que es diferente según la persona y que no tiene velocidad estándar. Ha visto a Aurelio. Una vez, 3 años después de salir, fue Aurelio quien lo buscó. Le dijo que quería saber cómo estaba. Esteban no supo qué decir durante suficiente tiempo como para que el silencio fuera incómodo. Aurelio esperó. Esteban dijo, «No entiendo por qué estás aquí». Aurelio dijo, «Lo sé, pero estoy aquí». No dijeron mucho más. Estuvieron un rato. Se fueron cada uno por su lado. Esteban dice que esa conversación es la que más le ha costado entender de todas las que ha tenido en su vida. Y que después de 3 años intentando entenderla, lo que ha llegado a es esto, que hay personas que tienen una capacidad de ver a las personas completas que no requiere que las personas completas sean perfectas, ni que hayan hecho cosas que merezcan esa capacidad, que Aurelio es una de esas personas, y que lo que hizo Aurelio, primero en el estrado y luego en esa conversación, no fue generosidad en el sentido del gesto, que el que lo hace espera que sea reconocido, fue simplemente coherencia. La coherencia de alguien que ha decidido que la verdad que tiene merece ser dicha, y que la persona que conoció durante 14 años merece ser vista completa, aunque lo que esa persona haya hecho haga la vista más difícil. Dice, no me lo merezco, lo digo, y lo sé, y ya no sé si eso importa o si lo que importa es qué hago con lo que hay. Hay algo que los procesos de justicia retributiva no saben del todo cómo incorporar. El testigo que dice la verdad completa, cuando la verdad completa no encaja en ninguno de los 2 relatos que el proceso necesita para funcionar. Los procesos necesitan al culpable y a la víctima. Necesitan la claridad de esas 2 posiciones para que el mecanismo produzca el resultado que se le pide que produzca. Lo que no tienen espacio para procesar del todo es al viudo que se sienta en el estrado y dice que el culpable es un buen hombre, que es las 2 cosas al mismo tiempo, que la complejidad de lo que es no cabe en ninguna de las categorías disponibles y que sin embargo esa complejidad existe y que el tribunal va a tomar una decisión que va a afectar a una vida real y que esa vida real merece ser vista completa. Aurelio Montes no hizo eso para salvar a Esteban. Lo deja claro cuando habla de ello, y habla de ello poco, porque no es alguien que hable mucho de las cosas que ha hecho, que no era una estrategia, no era el resultado de una negociación interna sobre qué era lo más útil que podía hacer. Era simplemente lo que sabía, y lo que sabía merecía ser dicho. Eso es lo que hace que esta historia no tenga el lugar cómodo donde sentarse, que el hombre que más tenía que perder eligió decir la verdad completa en el peor momento posible, que esa verdad no absolvió a nadie,
que no borró nada, que no devolvió a Marisol, ni les dio a sus hijos lo que sus hijos necesitaban, pero que fue la verdad. Y que en una sala llena de mecanismos diseñados para producir versiones manejables de la realidad, alguien dijo la versión que no era manejable pero que era la real. Eso también es parte de lo que somos, la parte más difícil y la más necesaria. Suscríbete si crees que estas historias merecen la honestidad que les damos. Seguimos.